Y llegamos a la meta. Seguro que sí. Porque prácticamente en 2 días podemos celebrar un año más en este camino al que llamamos cristianismo. Y creo que podemos celebrar que un año más que Dios nos permite caminar con Él, que Él camina con nosotros, pero también un año menos para que Él retorne. Amén. Así que llegamos a la meta. Dios es amor. Dios es amor. Es misericordia. Dios es perdón. También Dios es redención. ¿Cuánto lo creen? Dios es compasión. Y me fascina esta faceta porque recuerda que la compasión es padecer con. No es sentir una lástima en tercera persona. La compasión es que yo padezco con esa persona. Esa es la verdadera compasión. Y Dios es compasión. Y es maravilloso saberlo y recordarlo para juntos poder decir amén. Amén. Dios es todo eso de una manera que nunca comprenderemos totalmente. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es redención, Dios es compasión, muchas cosas más. Y es algo que nunca comprenderemos de manera total. Nunca vamos a comprenderlo. Lo aguanté 10 años como maleante, 20 años de conciertos, mujeres, tragos, fiestas, pero lo peor es verlo como cristiano. Qué fácil pudo limpiar su conciencia. Estas palabras se volvieron virales después del divorcio de un reconocido cantante de reggaetón. Palabras dichas por su expareja que comprueban precisamente lo que les he dicho. Es totalmente imposible para el hombre comprender el amor y la gracia de Dios. Esta persona finalizó diciendo: qué fácil pudo limpiar su conciencia. Y eso es gracia. Cuando tú te acercas a Dios, Él limpia tu conciencia y te otorga el perdón de manera inmediata. Y claro, yo entendí a esta persona porque entender la gracia, entender el perdón, entender el amor, la compasión, la redención de Dios no es fácil para el ser humano. Y como dije, a todo eso decimos amén y sí, amén. Y hoy quiero, además de estas facetas de nuestro buen Dios, recordar otra faceta de Dios. Siendo ella, esta faceta de la que vamos a hablar hoy, una de las más importantes, si es que no es la más importante. Y para tal fin, vamos a leer juntos la palabra de Dios y vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a tener una lectura un tantico extensa, porque vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 20. Primera de Pedro. Amén. Dice la palabra: por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben
que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Amén. Que Dios en esta mañana nuevamente nos hable. Dios es santo. Dios es santo. ¿Y qué significa eso de que Dios es santo? Intentaremos hacerlo fácil para poder de alguna manera rasguñar y entender qué es eso de que Dios es santo. ¿Lo cantamos? ¿Lo decimos? ¿Lo pensamos? La cuestión es si estamos conscientes de qué significa que Dios es santo. Y son muchos los pasajes bíblicos que hablan sobre la santidad de Dios. Y podríamos decir, aunque no lo comprendamos en totalidad, que santidad es la perfección absoluta. Eso es santidad, perfección absoluta. Y podríamos añadir que Dios es totalmente diferente a otro ser. O sea, no hay nada ni nadie en todo el universo y su vastedad que siquiera se medio parezca a Dios, porque Él es totalmente diferente y su santidad es precisamente la esencia de esa gran diferencia. Somos imagen y semejanza de Dios, mas no somos Dios. Somos apenas una imagen, una semejanza. Dios se encuentra absolutamente limpio de cualquier pequeña partícula de maldad, de pecado. Absolutamente limpio, claro. Y nosotros no podemos hablar de absolutos o de perfección. No podemos hablar de manera total porque son palabras que se escapan a nuestra razón. Cuando yo llevo muchos años trabajando, y recordé eso, llevo muchos años trabajando en joyería, y el oro, cuando está puro, lo marcan. Y la marca dice 999.999999 hasta donde usted quiera. Lo ideal es que fuera 1000, pero no existe. El oro absolutamente puro. Y el ser humano tiene que marcarlo 999 porque le falta algo. Y así es todo, exceptuando Dios. Y esa santidad que lo libera de toda partícula, por pequeña que sea, de maldad o de pecado, esa santidad está presente en todo su ser y da forma y sentido a todos sus demás atributos. Es decir, nosotros amamos. Le pregunto, ¿usted cree que nosotros amamos? Claro que amamos. La diferencia es que el amor de Dios es santo, absolutamente perfecto. Y usted puede decir que ama, pero le aseguro que su amor y mi amor en algún momento flaquea. Por más que usted diga que ama. Pero el amor de Dios es santo. ¿Cuántos aquí se consideran pacientes? Yo me considero paciente, en serio. Y créame, un pastor necesita ser paciente. Pero la paciencia de Dios es santa. Pues es tan santa que ve, aquí estamos.
La palabra de Dios es santa y por eso la llamamos la santa palabra de Dios. Tanto así que podemos declarar que aún la ira de Dios es una ira santa. Porque la santidad de Dios le da forma y sentido a todos sus atributos, a todos. Y entiéndase que esa santidad apunta a una perfección total. Sin la más mínima partícula que usted se quiera imaginar, no está en Dios. Ni de pecado, ni de maldad, ni de duda. Ahora, ¿por qué es importante recordar esa faceta de Dios? Que nuestro Dios es santo. El mundo y muchas de sus manifestaciones de pensamiento de alguna manera han entrado en el pueblo del Señor, es decir, nosotros. El mundo y muchas de sus manifestaciones de pensamiento. Y quiero dar un pequeño ejemplo de esto. ¿Qué es lo que conocen los estudiosos como el pensamiento relativista? Que en síntesis, no voy a hablar sobre eso profundamente, pero en síntesis, ¿qué significa el pensamiento relativista? Significa que no hay verdades absolutas y que todas las verdades son relativas. Y que lo importante es tu verdad. Y de alguna manera, esos pensamientos relativistas han venido metiéndose en la iglesia desde hace mucho tiempo. Como cuando escuchamos, o aún nosotros podemos decir ignorantemente, todos los caminos conducen a Dios. Y hay gente que yo le he escuchado diciendo, adoramos todos al mismo Dios. No, solo hay un camino que conduce a Dios. Y el camino es Jesús. No todos pueden que todos los caminos conduzcan a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Solo hay un camino y un mediador y es Jesucristo. Y eso es una verdad absoluta para el cristianismo. Pero yo he escuchado personas diciendo, no, todos los caminos conducen a Dios. Como que lo importante es que te portes bien. Ese relativismo ha llevado a muchas personas a considerar y aún a declarar que la iglesia es una invención humana. Y como es una invención humana, una institución humana, yo puedo rechazarla. Puedo aún despreciarla o mirarla con desdén. No, la iglesia es una creación divina. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de nosotros. No es una invención humana, es una creación divina. Y este tipo de pensamientos relativistas han logrado que para muchos la santidad sea algo también relativo. Y como que en ocasiones no tenemos claro sobre qué es la santidad, sobre qué es el Dios santo, porque podemos decir, no es tan importante después de todo. Dicen algunos, pues, si Dios es puro amor, pues, como sea, me va a amar y me va a aceptar. Como es pura gracia, pues, hagamos y deshagamos porque Dios es pura gracia. Como Él es puro perdón, pues, hagamos y deshagamos porque Él es puro perdón. Porque no tenemos muchas veces claro lo que significa que Dios es santo. Y si no entendemos muy bien lo que es esa faceta de nuestro Dios, difícilmente también vamos a entender o aceptar la santidad. Ayer precisamente en la reunión con los jóvenes nos preguntábamos, ¿qué es la santidad? Y me sorprendió gratamente que todos los jóvenes de alguna manera tienen una idea de lo que es la santidad. Escuchen lo que dijeron algunos jóvenes. Parecerse a Jesús. Eso es santidad.
Conocer a Dios. Importante para ser santo. Otros añadieron apartarse del mal. Otros hablaron de pureza, de bondad. Algún otro dijo, yo he decidido dejar ciertas relaciones con personas porque entiendo que eso me ayuda en mi santidad. Los jóvenes, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera tenemos una noción de lo que es la santidad. Y es importante recordarlo, porque nuestro Dios es santo. Y como Él es un Dios santo, Él pide, como tú escuchaste en la lectura, un pueblo santo. Ahora bien, ¿por qué debemos ser santos? Preguntaría alguien. Y de lo primero que quiero hablarte es porque queremos una relación con Dios. Si tú quieres una relación con Dios, tú y yo debemos ser santos. Leo nuevamente parte del texto, allí en Primera de Pedro, verso 15 y 16 del capítulo 1. Dice, al contrario, vivan una vida. Y esto suena exagerado, porque el escritor dice, vivan una vida completamente santa. No cada domingo, no cada vez que me viene una crisis moralista, no, dice, vivan una vida completamente santa. ¿Por qué? Porque santo es aquel, palabra importante, es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Dios es quien siempre ha tomado la iniciativa en su propósito de relacionarse con nosotros. Desde el Génesis lo ves. Desde el libro de Génesis ves a nuestro amado Dios buscando siempre, tomando la iniciativa para relacionarse con nosotros. Es una invitación, nunca una imposición, que es otra faceta maravillosa de Dios. Dios nunca se impone, Dios nunca obliga, Dios invita. Y cuando de alguna manera vemos o entendemos los enormes beneficios de esta relación, solo nombraré uno de los muchos beneficios que tenemos cuando nos relacionamos con Dios. Solo nombraré uno, salvación eterna. Salvación eterna. Casi nada. Cuando nos relacionamos con Dios y cuando podemos ver o entender los enormes beneficios de nuestra relación con Él, es entonces cuando podemos tomar una decisión y entonces comenzar una relación con Dios. Accedemos, entramos en esta relación que el escritor de esta carta lo tenía bien claro. Porque es una relación que también se nombra en el Antiguo Testamento y que allí Dios les pedía que se diferenciaran de las otras naciones, precisamente porque quería tener una relación con ellos. Y me remito entonces al libro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Está hablando Dios al pueblo y les dice, yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, o sea, no hay negociación, no hay punto intermedio, simplemente Dios les dice, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra, y tú vas a leer el libro de Levíticos y vas a encontrar muchas leyes, que esas leyes que buscaban precisamente santidad. Y Dios es claro, dice, yo soy santo, por lo tanto ustedes deben ser santos. Y el escritor de la primera carta de Pedro lo tenía bien claro. Israel sería la nación elegida por Dios y Dios entonces le separó de todos los otros pueblos.
¿Qué sucedió? Recibieron normas específicas para que al vivirlas agradaran a Dios. Esencial en toda buena relación. Dios no se sale de la lógica humana siquiera. Por ejemplo, si yo entro en una relación de matrimonio con Nancy, hay normas específicas para agradarle a ella y ella agradarme a mí. ¿Están de acuerdo con eso? Normas específicas. Nómbrenme una norma específica de un matrimonio, por favor. Lealtad, fidelidad. O alguien dice, yo quiero conseguirme un esposo, una esposa bien infiel. No he escuchado el primer hombre que diga, voy a conseguirme una esposa bien fuerte, bien grandota, para que me dé de trompadas todos los días. Me encantaría. Hay normas. Si los seres humanos tenemos normas para establecer relaciones, ¿no les parece a ustedes sensato que Dios también establezca normas para relacionarnos con Él? Totalmente lógico y sensato. Entonces Dios da normas para relacionarnos con Él. Y esas normas arrancan por ustedes deben ser santos. Sencillo, porque yo soy santo. Porque mi naturaleza es la santidad. Y ustedes deben ser santos. ¿Por qué? Porque yo los he llamado y ustedes decidieron seguirme. Yo los he elegido y ustedes aceptaron. Y cuando el escritor evoca estas palabras del Antiguo Testamento, habla a creyentes de Jesús. Como creo hoy estoy hablando a creyentes en Jesús. Amén. A creyentes en Jesús. Amén. Para enseñarles o recordarles que ahora ellos hacen parte de ese pueblo elegido, lo cual merecería un amén, aleluya. Somos parte del pueblo elegido de Dios. Amén. Apartado para Dios. Es que no nos eligió cualquiera. Hay gente sufriendo y amargándose la vida porque nació en X país y no en otro, porque nació en tal barrio y no en otro. ¿Y qué importa si Dios ya nos ha elegido? Si somos el pueblo de Dios, ¿habrá mayor título que ese? No, no lo hay. ¿Qué requiere esa relación? Vivir según las normas de Dios, porque así Dios establece una relación. Así Dios establece una relación. Y como te dije con el ejemplo del matrimonio, es sensato, es lo justo. ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios tiene una relación con nosotros. Por eso debemos ser santos. Ahora recuerda, la santidad de Dios busca transformarme, nunca destruirme. Transformarme. Y por eso nosotros, como hijos de Dios, aceptamos esa santidad como una exigencia para relacionarnos con Dios. Porque también entendemos que esa santidad hace que mi vida se transforme. Hace unos días tuve una charla con uno de nuestros hijos y me sentí muy feliz porque de alguna manera él me hacía saber que me considera un buen padre. Y yo fui muy enfático en decirle que soy un buen padre porque camino con Cristo y porque Cristo está en mi corazón. Y esa es la única razón por la que soy un buen padre desde la perspectiva de Él. ¿Por qué debemos ser santos? Por amor. Amor a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esa misma carta Pedro dice, ustedes saben,
espero que lo sepas, que fueron rescatados de una vida sin sentido. Espero que lo sepas, que tú y yo fuimos rescatados de una vida que no tenía sentido. Y el escritor dice, entonces ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, una sangre sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Somos santos por amor, porque el amor es una respuesta lógica. Cuando valoro una relación con alguien, cuando respeto a ese otro, cuando ese otro es importante para mí, la respuesta es el amor. Y volvemos al matrimonio. Por eso amo a Nancy, porque valoro a esta persona, porque quiero respetarla, y porque la reacción, la respuesta lógica, pues es el amor. Y cuando el escritor de Pedro nos hace un recorderis de lo que Jesús hizo por nosotros, me parece que lo justo, lo sensato es amar a Dios. Y si yo amo a Dios, no tendré ningún inconveniente en ser santo, porque lo amo. Algunos entienden que deben ser santos por miedo a un castigo, que Dios se molesta de tal manera que enviará consecuencias negativas a mi vida. Algo así como que Dios está buscando el momento en que yo dejo de ser santo para, como decimos, caerme encima. Y muchos tienen esa idea y esa imagen de Dios, que Dios está esperando el momento en que fallemos para enviarnos consecuencias. Hay personas que tienen una idea tan distorsionada de Dios que creen que si alguien enferma o si sufre una tragedia, Dios sabe lo que hace. Algo estará pagando. Yo no quiero pensar en que debemos ser santos por ese tipo de miedo. Y si bien es cierto, escúchame esto, porque si bien es cierto que una vida sin santidad trae consecuencias, y basta con echar una rápida mirada al mundo, mira al mundo, un mundo que no quiere ser santo, y mira las consecuencias. O sea, no voy a dejar de decir esto, una vida sin santidad sí trae consecuencias. Y recordar lo que hemos vivido, tú y yo, lo que hemos vivido cuando hemos dejado la santidad de lado, es decir, cuando hemos pecado. ¿Alguno aquí ha pecado? Pregunto a mis nobles hermanos, ¿alguno de ustedes ha pecado? ¿Y te han llegado consecuencias? Pues a mí también. Es decir, no podríamos decir algo contrario a eso. Claro, si vivimos sin santidad, van a llegar consecuencias a nuestra vida, lo que nosotros llamamos las consecuencias del pecado. Sin embargo, reitero, esta no debiera ser la motivación, porque esa motivación no se va a sostener en el tiempo, y pienso que tampoco es lo que Dios desea. ¿Usted se imagina que yo amara a Nancy por miedo? ¿O que ella me amara a mí por miedo? ¿O que alguno de ustedes dijera, yo voy a ser amigo de Mauro, pero por miedo? ¿Cómo le suena eso a usted? Esa no es la motivación. En cambio, el amor sí es una gran motivación.
¿Qué sucedería en nuestro ser si en lugar de estar pensando o aceptando afirmaciones como debes ser santo porque te prohíben esto o aquello, que en estos días a muchos cristianos, sobre todo a los que están comenzando en este caminar, se lo dicen? ¿Es que le prohíben? Haga esto o haga aquello. Y algunos me han dicho, es que pastor, me dicen, es que su pastor lo está viendo. ¿Qué sucedería si en lugar de estar pensando en eso, sencilla y poderosamente dijéramos, quiero tener una vida santa porque amo a Dios y es mi mayor razón? ¿Tú te imaginas cómo cambiarían muchas conclusiones en nuestra vida? Muchas cosas cambiarían si simplemente dijéramos, yo quiero ser santo porque amo a Dios y entiendo que Él me ama. Y por eso quiero ser así. No se trata de que me prohíban. No se trata de que me estén viendo. Se trata de que amo a Dios y como Dios es santo, yo quiero ser santo como es Dios. ¿Por qué debemos ser santos? Por gratitud. Para pagar el precio que nosotros debíamos asumir, Jesús necesitó ser santo. Dios pedía un sacrificio perfecto para ser aceptado. Podríamos pensar que el más exigente momento fue la cruz del Calvario, dejando de lado la alta exigencia para ser santo. Y ayer hablábamos precisamente con los jóvenes, como les dije, y preguntábamos, ¿ser santo es fácil? Y uno equivocadamente, porque estaba seguramente distraído, sí es fácil. Venga, cuéntenos cómo lo hace fácil. Concluíamos que ser santo no es tarea fácil. Ahora, ¿usted cree que para Jesús como ser humano fue fácil ser santo? Escucha lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 15. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Por eso Él lo pudo entender. Porque Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. Bendito nuestro Señor. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque Jesús asumió toda nuestra responsabilidad por puro amor. Y al igual que el amor, la gratitud debe ser una poderosa razón para ser santos. No solamente porque amamos a Dios, no solamente porque entendemos que Él nos ama. Debemos ser santos porque entendemos de alguna manera todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque entendemos que Él tuvo que consagrar su vida a una santidad que nunca nadie jamás pudo ni ha podido tener en toda la historia de la humanidad, y lo hizo por amor a nosotros. Y eso merece de nuestra parte gratitud a Dios. Una gratitud que me ayuda, se convierte en un combustible poderoso para ser santo. Porque vivo agradecido con Dios. ¿Por qué debemos ser santos? Porque el mundo necesita ver, siendo visibles. Yo tengo 51 años. Ya sé que no los parece. Parezco de 60, tranquilos. Dejen los chistes para después. Y miren, y sé que aquí hay personas un poquito mayores de mí. Y quizá usted concuerde conmigo en lo que voy a declarar. Recuerden, debemos ser santos
porque el mundo necesita ver, siendo visibles. Hasta el momento no he visto la primera reunión en la que los que asisten sepan que van a festejar un divorcio. No la he visto. He ido a muchos matrimonios donde la gente festeja un matrimonio, pero no he ido a una fiesta donde estén festejando un divorcio. No he ido. Quizá exista con tanta locura en este mundo, pero yo no he ido. Tampoco he visto la primera reunión de personas sensatas, por favor no olvides esta palabra, sensatez, inteligencia. No he visto la primera reunión de personas que estén celebrando con bombos y platillos un acto de corrupción, algún robo o una golpiza propinada a una persona indefensa. Por eso hablé de personas sensatas. Porque vaya que si hay gente que celebra la corrupción y la disfruta. Pero no conozco personas que estén celebrando ese tipo de cosas y anunciándolo. ¿Cuál es el punto que quiero poner aquí? Aún en medio de las tinieblas, el mundo celebra asuntos como el amor verdadero y duradero. Aún en medio de las tinieblas, el mundo celebra los actos de honradez, de solidaridad, de bondad. No sé cuándo pasó la última vez que salió en las noticias que alguien dejó un maletín en un taxi y que habían 5, 10, 20 millones y el Señor los devolvió. Es tanta la necesidad de buenos actos en el mundo que un acto de esos se celebra y dura días siendo noticia. ¿Sabe por qué? Porque el mundo se alegra cuando hay actos de este tipo, porque de alguna manera les hace saber que hay esperanza a pesar de toda la maldad reinante. Piénsalo un poco. Ponemos las noticias y no es un río, es un mar de tragedias, de malas noticias, de tragedias. Y de vez en cuando, tocados por no sé qué, te tiran una noticia. Yo recuerdo una vez un muchacho por allá en los altos de Cazuca que tenía un sitio donde él recogía perros abandonados, ojalá estuvieran enfermos, y él los recogía. Y tenía más de 200 perros, alimentándolos, curándolos, ayudándolos. Y yo no soy muy fan de las mascotas, como algunos saben. Y ese día yo lloré, viendo la bondad de ese hombre. Y esa noticia la tuvieron varios días. ¿Sabes por qué nuestra santidad debe ser visible? Porque eso le hace recordar al mundo que aún hay esperanza. Cuando Dios le pide a su pueblo elegido sean diferentes y séanlo siendo santos, también incluía el hecho de ser visibles a otros para que fuera evidente que valía la pena hacerlo. Con actos tan sencillos como limpiemos la cuadra de nuestros vecinos. Así cada domingo nos la dejen harta de mugre. Vamos a limpiarla. Con actos tan sencillos como cederle el puesto a alguien, así no sea un puesto azul, ¿qué importa? Pero ¿saben? Cuando tú y yo somos santos y lo hacemos evidente, yo estoy seguro que muchas personas alimentan su esperanza. Y muchas personas pueden aún decidir acercarse a ese Dios santo. Y como hijos de Dios,
y esto es algo muy importante y fue en lo que más hicimos énfasis ayer con los jóvenes, debemos marcar una diferencia y una enorme diferencia. Y el pueblo de Dios fue elegido precisamente para marcar una enorme diferencia. Y nosotros como hijos de Dios marcamos una gran diferencia cuando caminamos esa senda llamada santidad. Una santidad que debemos exhibir en la iglesia, claro que sí, pero también en casa, también en el trabajo, también donde estudiamos. Y cuando la santidad hace parte esencial de nuestra vida, es cuando entonces podemos decir que somos visibles y que estamos marcando una diferencia. Nunca olvidaré el día que mi cuñado me contó que hubo, yo no recuerdo cómo llamaban ese movimiento, que era acolarse todo el mundo en Transmilenio, no lo recuerdo. Era como una manera de manifestar, ¿no es cierto?, una protesta, pero en realidad era que no había plata, pero bueno, esa era la intención. Vamos a protestar, entonces todos nos vamos a colar. Y yo recuerdo que un día mi cuñado me contaba que cuando él pagó el pasaje, casi literalmente lo golpean. Casi literalmente lo golpean. Pero yo les aseguro que en algún momento alguien recapacitó ¿y este por qué hizo eso? ¿Qué lo movió? Y Dios nos llama a jóvenes, adultos y viejos a marcar una diferencia. Seguramente seremos criticados. Seremos objeto de burla o acusaciones. Sin embargo, la experiencia de vida me ha enseñado que en el fondo es lo que el mundo necesita y quiere ver. Y por eso debemos ser santos. La respuesta más rápida y sencilla, ¿por qué debemos ser santos? Es porque nuestro Dios es santo. Y bueno, tenía una imagen lo más de bonita de fondo, pero ahí está. Miren esa imagen. Esa imagen de fondo nos muestra un camino. Porque para mí la santidad es precisamente un camino. Un camino en el que vamos conociendo a Dios y conociéndonos a nosotros mismos. Conociendo a Dios en el sentido, ¿qué es lo que le hace santo? ¿Qué es lo que pide para que nosotros también lo seamos? Y además de esto, conocernos a nosotros mismos, reconociendo la necesidad de ser como Él lo es. Y la santidad, no estoy diciendo que sea un camino, lo que estoy diciendo es que yo la interpreto como un camino en el que algunos están apenas comenzando. Y en el que hasta ahora están entendiendo ciertas cosas. Como cuando llegamos a los caminos del Señor y éramos mentirosos. Y nos parecía que decir mentiras estaba bien. Sobre todo si era una mentira blanca o una mentira piadosa. Y vamos por el camino y descubrimos que la mentira no le agrada a Dios. Entonces es un camino en el que yo conozco a Dios y conozco por qué Él es santo, pero también me conozco a mí mismo. Y reconozco la necesidad de ser como Él es. Nuestra relación de matrimonio con Nancy tiene como uno de sus pilares fundamentales la franqueza. Y nos decimos las cosas, así sea un poco incómodo o harto. Pero eso tuvimos que comprenderlo, porque a veces uno cae en la trampa de no, mejor le digo una mentirita para que no le duela, para que no se sienta mal. Como cuando te preguntan o tú preguntas, ¿cómo me queda esto? Y tú, santo Dios.
No quiero herirla, pero no quiero mentirle. Pero claro, hay cuestiones más complejas. La santidad es un camino en el que vamos tomando decisiones, sabiendo y aceptando el hecho que no seremos perfectos de la manera que lo concebimos, pero sí debemos ser distintos. Me encantó el día que en mi trabajo alguien dijo: don Mauro no dice mentiras. Ya sabes, como cuando, ¿qué le decimos al cliente? Cualquier vaina, cualquier cosa, pero es mentira, no importa. Y sin yo decir nada, alguien dijo: don Mauro no dice mentiras. Wow. Qué bueno que en el camino vayamos tomando decisiones sabiendo y aceptando el hecho que no seremos perfectos, pero sí debemos ser distintos. Es un camino en el que tenemos una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Eso es santidad, una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. La santidad es un camino en el que sabemos somos creyentes nacidos de nuevo. Y además sabiendo que tenemos una relación con Jesús que nos aparta del mundo y sus pecaminosos ofrecimientos. La santidad es un camino en que nos aceptamos como separados del mundo y apartados para el Dios vivo y único, viviendo acorde a su palabra. Hermano, acepta que tú eres un elegido de Dios. Acepta que tú has sido separado, apartado para Dios. Pero no cualquier Dios, el Dios vivo, el Dios único, y que tú estás empeñado y comprometido en vivir conforme a su palabra. Llegamos a la meta, un año más, y el otro año desafiados por nuestro santo Dios a ser santos.